Listo. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Omar Puzán Hernández. Yo soy profesional en Ciencias Militares de la Escuela Militar de Cadetes José María Córdoba de nuestro glorioso Ejército Nacional. También soy abogado de la Universidad Militar Nueva Granada, magíster en Derecho Administrativo de esta misma universidad. En el día de hoy vamos a hablar sobre la rama judicial. Al tomar este tema, pues en primer lugar tenemos que hablar del origen de la rama judicial. La rama judicial hace parte de las ramas del poder público. Las ramas del poder público nacen con las grandes revoluciones de la historia, la revolución inglesa y concretamente la francesa. Y allí van a nacer las ramas del poder público, que como todos sabemos son la ejecutiva, la legislativa y judicial. Cada una de estas ramas tiene su función y en forma específica la rama judicial, que es la que vamos a hablar, podemos decir de que la función de la rama judicial es hacer cumplir la ley. La rama judicial está conformada en nuestro estado y en la gran mayoría de estados del mundo por las altas cortes, las cuales son cabeza de las jurisdicciones que existen. Así, en primer lugar tenemos la jurisdicción ordinaria en cabeza de la Corte Suprema de Justicia. Esta jurisdicción es aquella que se encarga de dirimir los conflictos entre los particulares. Corte Suprema de Justicia, la más antigua en todo el mundo, viene de sus orígenes desde Roma, básicamente. Y en el caso colombiano, pues va a llegar desde nuestra primera constitución, que es la Constitución de Cundinamarca de 1811. Ya había pasado la Revolución Francesa y la Inglesa, y pues en nuestra constitución quedó consagrada esta jurisdicción y concretamente la rama judicial que estamos hablando. La rama judicial, como dije, está en cabeza de la Corte Suprema de Justicia, jurisdicción ordinaria. La base de esto son los jueces. Hay jueces a nivel municipal, siendo el de más bajo rango el juez promiscuo. Hay jueces municipales, jueces del circuito, hasta llegar a los magistrados de los tribunales y magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Concretamente, en la Corte Suprema de Justicia, esta jurisdicción tiene 5 salas: la sala de casación penal, la sala de casación civil, la sala de casación agraria, la sala de casación laboral y la sala de casación de familia. La otra alta corte de la rama judicial es la jurisdicción contenciosa administrativa en cabeza del Consejo de Estado. Esta jurisdicción se encarga de resolver los problemas entre el Estado y los particulares. Esta jurisdicción es nueva en el mundo, van a ser a finales del siglo XIX en Francia, y a nosotros nos llegará a principios del siglo XX. Por allá, en forma concreta, en el año 1913 se crea la jurisdicción contenciosa administrativa en cabeza del Consejo de Estado. Esta jurisdicción se ha ido desarrollando a lo largo de nuestra historia. Por allá hacia los años 50 aparecen los tribunales contenciosos administrativos y en el año 2006 aparecen los juzgados administrativos. A propósito de lo que acabo de decir, la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción contenciosa administrativa se encuentra organizado en los 3 niveles del Estado. En el nivel nacional, pues están la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. En el nivel departamental o territorial se encuentran los tribunales. Y a nivel municipal o local se encuentran los jueces. La otra alta corte y jurisdicción que compone nuestra justicia es la jurisdicción constitucional en cabeza de la Corte Constitucional.
Esta jurisdicción es relativamente nueva, nace con la Constitución del 91 y su función básica es la guarda y la supremacía de nuestra Constitución. Ella dirime los conflictos o demandas que se suelen presentar contra una norma y pues vayará diciendo que es exequible o inexequible, o constitucional o inconstitucional. La Corte Constitucional o esta jurisdicción pues es solo del orden nacional, solo existe la Corte Constitucional, la cual está integrada por 9 magistrados. A propósito de la integración, la Corte Suprema de Justicia tiene 23 magistrados y el Consejo de Estado 27. El otro componente de nuestra justicia es la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía General de la Nación también nace con la Constitución del 91, porque se crea en Colombia el sistema penal acusatorio, donde la Fiscalía, su función es investigar la comisión de conductas punibles y dictará resolución de acusación en caso de encontrar un delito o dictará preclusión del procedimiento. La Fiscalía, como dije, del sistema nace a partir del 91, o sea, con la Constitución del 91. Hay otra alta corte, que la pudiéramos llamar así, que es el Consejo Superior de la Judicatura, el cual estuvo a punto de desaparecer con la reforma de la justicia, pero pues sigue funcionando en nuestra Constitución actualmente, integrado por dos salas, la sala administrativa y la sala disciplinaria. La sala administrativa tiene 6 magistrados y la sala disciplinaria tiene 7 magistrados. ¿Qué hace estas salas? La sala administrativa, como su nombre le indica, administra la justicia. ¿Cómo la administra? Bajo 2 aspectos. En el aspecto monetario, o sea, manejando los recursos, lo que se requiera para que la justicia funcione, y en el aspecto de personal, entonces previendo las vacantes que se presenten en la rama judicial. Entonces ellos, al producirse una vacante, informan, dan los requisitos y las personas que se sientan con los requisitos cumplidos pues se presentan. Habrá luego un concurso y ellos terminarán diciendo quién ganó ese concurso. Y la sala disciplinaria, pues como su nombre lo indica, pues es la encargada de disciplinar la justicia. ¿A quiénes disciplina? A los integrantes de la justicia, a todos los que trabajan con la rama judicial y a los abogados litigantes. Entonces, esa es la situación. Bueno, esos son los órganos que conforman la rama judicial. Perdón, también hay otra, en Colombia tenemos las jurisdicciones, hay 2 jurisdicciones especiales. También nacen con la Constitución del 91. Los jueces de paz, que no fallan en derecho sino en equidad, y la jurisdicción indígena. ¿Cuál de estas ramas será la más importante? Pues yo creo que todas, pero pues para darle algún mérito a alguna, pues dejemos la más antigua, o la que nació primero, que fue la Corte Suprema de Justicia, y pues ella siempre ha sido, pero hoy podemos hablar de que las cortes o la justicia está todo al mismo nivel. Por eso se habla por allá a ratos de choque de trenes, porque se mete una jurisdicción a la otra, pues eso no gusta, y entonces vienen las discordias, porque tanto la una corte como la otra se creen con poderes iguales. La justicia es necesaria en el país, es supremamente necesaria, porque sin justicia, pues un país iría a la deriva. Nuestro país, en ella, pues podemos decir que hay fallas, para no ir muy lejos, el magistrado Pretello, allá con su situación especial que todos conocemos, que llegó hasta el Senado y está a puertas
una investigación ante la Corte Suprema de Justicia. En eso pues vemos que duró un montón de tiempo para producirse una cosa que desde el principio se veía que era razonable, pero pues aquí, abusando del debido proceso, se dilatan los términos. El señor procurador, que acabamos de obtener un fallo que anula su elección, no es que esté en contra del procurador, porque en mi concepto hizo un buen trabajó, pero en esta Constitución del 91, por ejemplo, no aparece que el procurador deba ser reelegido, y no solo el doctor Ordóñez fue reelegido. El doctor Ordóñez no fue solo reelegido, el doctor Maya Villazón fue reelegido, y otro no recuerdo exactamente. O sea que eso venía desde hace tiempos, desde hace rato esa situación, y nos hemos aguantado que eso pase. Entonces, violando la norma de normas, como lo dice el texto político nuestro, que es lo máximo. Entonces, y hasta ahora se dieron cuenta, y desde el primer momento se dieron cuenta de que eso querían sacar al procurador, porque había fallas, porque hay que reconocerlo. Pero mire, casi dura los 4 años del mandato, no levantaron sino 3 meses, porque en enero terminaron los 4 años del señor procurador. Entonces, pues sí, la justicia es necesaria para cualquier país y es importante, pero debe ser justa, debe aplicarse bien, que no sea la ley solo para uno, sino para todo el mundo, que se cumpla la verdadera razón, la verdadera función que tiene la justicia, que sea independiente, como lo dice el artículo 228, que ellos fallen en estricto derecho, y así hace grande pues la rama y además pues el país, porque se confía en la justicia. Por eso, ante esos casos, otro caso por ejemplo frente a eso, en el procurador se dice que para elegir procurador debe haber una terna, y de esa terna la escoge el Senado de la República, el procurador, y esa terna no fue terna, fueron 2. Y no es el único cargo donde figuran ternas y pasan uno en Colombia. Y ahí sale elegido. Entonces, cuando la norma es eterna, entonces, por eso es la falta de credibilidad que tiene la justicia en Colombia, por fallas como esas que ya vienen al caso. ¿Quién elige a los miembros de la rama judicial? Entonces, como ya lo dijimos, entonces inicialmente la carrera judicial arranca de juez. ¿Y quién los elige? Pues como dijimos, el Consejo Superior de la Judicatura. Entonces debe haber terminado sus estudios de derecho y reunir ciertos requisitos para aspirar a esos cargos. Cargos como el fiscal, que hace parte de la rama judicial, por ejemplo, ¿quién lo elige? El fiscal es elegido por la Corte Suprema de Justicia, de una terna que le pasa el presidente. El presidente pasa una terna y elige el fiscal general de la Nación. Los otros, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, se eligen entre ellos. Entonces los candidatos los da el Consejo Superior de la Judicatura, y al existir una vacante, pues ellos eligen allá la vacante respectiva. ¿Qué otro cargo? Esos cargos básicamente de la justicia. ¿Cuáles son los poderes? ¿Qué poder tiene un juez? El poder del juez es total en la rama de justicia. Él debe simplemente, como lo dice el artículo 230, estar sometido al imperio de la ley. Él aplica la ley y él falla en derecho. Él no debe obedecerle a nadie en sus fallos. Los poderes, el límite del poder, pues hasta donde lo permite la ley. Él tampoco puede irse más allá de lo que no está escrito en la ley. ¿En qué consiste el debido proceso? Una cosa importante del debido proceso, eso lo encontramos en el artículo 29 de la Constitución. El debido proceso, en primer lugar, pues tendremos que decir que es un derecho fundamental. Un derecho fundamental
de origen inglés, nace por allá hacia la Revolución Francesa y está consagrado, como dije en el artículo 29 de nuestra Constitución, como derecho fundamental. El debido proceso tiene muchas cosas. En primer lugar, habla del juez natural. Entonces, si hay un problema de alimentos, por ejemplo, pues lo tiene que investigar un juez de familia. En el caso de los militares, que se viola para mí en ellos el debido proceso, todo lo que tiene que ver con el servicio militar tiene que ser investigado por la justicia penal y militar, pero eso será tema de otro día para profundizar sobre esa situación. ¿Qué más contempla el debido proceso? El procedimiento. Hay un procedimiento preestablecido para cada investigación, lo cual no debe cumplir el juez. También contempla la defensa técnica, o sea, de que cualquier persona que sea solicitado por la justicia en un proceso, pues debe acudir con una persona que conozca de eso, o sea, a través de un abogado. Tiene derecho a presentar pruebas, tiene derecho a controvertir pruebas, tiene derecho a que si hay ley favorable, si hay dos leyes, hay una favorable, se le aplique la favorable, entre otras cosas. Eso pues creo que sería lo pertinente a la rama judicial de acuerdo a lo que hayamos solicitado.